Bienvenidos amigos de Perú 21, mi nombre es Oscar Quispe y este domingo nos vamos a conectar con el ex congresista de la República, el ingeniero Richard Arce. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, poder dialogar con Perú 21. No, muchísimas gracias a usted por atender. Vamos, queríamos primero, antes de entrar de lleno a la campaña, al tema, ¿no?, de la entrevista, preguntarle, ¿usted sigue como invitado del Partido Morado? Sí, gracias. Para hacerles la precisión, nosotros estamos inscribiendo un partido que se llama Fuerza Ciudadana. Hemos iniciado este proceso el año pasado y el grupo impulsor tenía un acuerdo con el Partido Morado. Fruto de esto es que tuvimos varios candidatos al Congreso. Susel Paredes ha sido electa, Ujú. Susana Chávez tuvo una muy buena votación y de la misma manera varios candidatos, segundo en Tumbes, que nos ha permitido de alguna manera seguir haciendo una confluencia de esfuerzos para presentar al país una alternativa. No tuvimos el resultado electoral, aspirábamos que puedan haber llegado de repente a esta segunda vuelta, pero entendemos también como un mensaje de parte de la población y que evidentemente tenemos que seguir trabajando para que planes coherentes, consistentes, un equipo técnico responsable puedan presentar al país una alternativa de gobierno. Ujú. Entonces, nosotros, vamos, lo que hemos podido analizar y cómo van los resultados hasta el momento, parece que el Partido Morado pues sí lograría meter algunos congresistas al Parlamento, pero perdería la inscripción. Entonces, por lo que le entiendo a usted, claro, Susel Paredes es de este movimiento Fuerza Ciudadana que está en proceso de inscripción. Entiendo que formarían una bancada muy independiente a los principios del Partido Morado. No, al contrario, estamos haciendo una confluencia de esfuerzos, porque eso es lo que necesita el país en este Ujú. momento. Y evidentemente hemos sido electos, en este caso Susel Paredes, con el Partido Morado, y vamos a formar una bancada. Y yo te voy adelantándote la expectativa que tenemos en función de los resultados electorales y todavía el conteo de votos que se está llevándose a cabo, es que probablemente vamos a tener 5 congresistas. Está pendiente el conteo de votos de nuestro candidato en Arequipa y el conteo de votos en el caso de un cuarto candidato que entraría por Lima, ¿no? Estamos con la expectativa, con la responsabilidad que corresponde, pero evidentemente con mucho entusiasmo, porque más allá del resultado electoral, ha sido muy importante pasar la valla. Hemos pasado la valla, eso es muy importante, sino que este Congreso, el año pasado, puso un candado para que exigiera que haya 5 congresistas como mínimo, Ujú. para que el partido pueda tener su inscripción. Y evidentemente es una valla que vamos a tener que también superarla, y estamos en la senda. Claro que sí, claro que sí. Pero por otro lado, claro, están los partidos, por ejemplo, Renovación Popular, que sí pasó muy bien la valla, pero está el partido Victoria Nacional que no pasó la valla, no logró ni siquiera el 5% de votos válidos. Y ellos lo que han dicho es, oigan, aquí hay que contar otra vez, aquí hay que ver por qué parece, según ellos, que se estaría tratando de beneficiar al Partido Morado. ¿Qué piensa de eso? En realidad es una falta de respeto al propio electorado, porque eso muestra también su desconocimiento de el procedimiento que tiene la OMPE para el conteo de votos. Lo que hace la OMPE es recepcionar las actas a nivel nacional y en función de cómo va llegando periódicamente durante las horas después de las elecciones, nos referimos al domingo en la noche, la madrugada del lunes, el lunes mismo, se va acumulando esa información y se va consolidando los resultados electorales. La ventaja es que es de público conocimiento, se tiene acceso a través de la página web de la OMPE, donde se podía visualizar el avance del porcentaje entre actas contabilizadas y evidentemente las actas que están todavía pendientes. Ojo, hay actas que han sido Ujú. observadas. Entonces, si no se entiende esa diferencia, evidentemente, y además pensando que es una muestra, no es ninguna muestra, es acumulación, nociones básicas de estadística.
ellos están haciendo esa afirmación. Y no solamente ha sido el partido de George Forsyth, sino también he escuchado de parte de Juntos por el Perú algunos comunicados. Y el más resonante ha sido del partido de López Aliaga, que nos muestra que no saben participar en un proceso electoral y menos perder una elección. Tienen que aprender a perder en una elección y evitar de estar haciendo ese tipo de afirmaciones temerarias que lo único que hacen es le hacen un flaco favor a nuestra democracia. Cuando llegaban los resultados, habían llegado de provincias, pero al nivel de conteo de Apurímac, tú puedes revisarlo con la Claro. información registrada, a la madrugada del domingo solo estaban en el 30-35% de los votos de Lima. Y ojo, el Partido Morado es en Lima donde ha tenido una muy buena votación. Hemos quedado en cuarto lugar, hemos superado a Somos Perú, que tenía como cabeza de lista al expresidente Vizcarra, con un evidente caudal político, pero el Partido Morado sacó más votos que Vizcarra. Esa es la realidad y ese es el objetivo. Por eso es que hemos pasado el 5% como requisito para pasar la valla y ahora lo que necesitamos es tener 5 congresistas. Y como estábamos al 30-35%, con el devenir de las horas, se iba a ir acumulando y hubiéramos tenido la posibilidad ahora, estamos teniendo la posibilidad ahora de inclusive tener 4 congresistas por Lima y con la expectativa de que en Arequipa también se consolide la elección de nuestro candidato que le ha duplicado, ojo, le ha duplicado en votos al candidato de López Aliaga. O sea, tiene más del doble. Estamos hablando de más de 20,000 votos. El candidato de López Aliaga tiene un poco más de 10,000 votos, para que se pueda entender la diferencia. Pero por la perversidad de la cifra repartidora, tenemos que entrar en ese conteo final y estamos con la expectativa. Probablemente el Partido Morado tenga 5 congresistas en el próximo Congreso de la República y evidentemente pasó la valla. Y estos congresistas, bueno, si es que llegan a tener los 5 congresistas, ¿con quiénes harían alianzas de los partidos que ya conocemos que sí están fijos en el Parlamento? ¿Quiénes son las bancadas o los grupos políticos más cercanos a los congresistas del Partido Morado? Yo te agradezco esa pregunta porque eso me permite también hacer un pequeño deslinde. Y yo no soy, en este momento, ya no soy vocero del Partido Morado. Mi posición la estoy expresando a título personal, pero evidentemente con el conocimiento de causa y de hecho, en este caso, de tener un acuerdo político con el Partido Morado. Pienso y coincidimos con Julio Guzmán, coincidimos con el Consejo Político, de que el Partido Morado siempre va a actuar en función de los intereses del país. Entonces va a haber concordancia con los partidos políticos que defiendan los intereses de la patria. Nada de prebendas, nada de negociados, como siempre hemos estado viendo en este Congreso, que inclusive llegó al extremo de desestabilizar este sistema político en plena crisis de la pandemia que hemos estado viviendo. Y eso ha causado lo que ya estamos viendo, todo este encrispamiento y todo lo que viene sucediendo a colación, que no nos ha permitido atender lo prioritario. Tenemos que pensar en la patria y lo que se nos viene es un escenario bastante impredecible, pero también complejo y de mucha crisis. Y como Richard Arce, un hombre que conoce muy bien, un político que conoce muy bien cuál es la dinámica de algunos movimientos de izquierda en el Perú, como Richard Arce, ¿qué opinión tiene del partido político Perú Libre? Ha sido en realidad, seamos objetivos, una gran sorpresa la capacidad que ha tenido Perú Libre de canalizar ese desasosiego, esa molestia, esa rabia, esa frustración que siente un gran sector de nuestra población en vista de las consecuencias que estamos viviendo con esta pandemia. Es evidente la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis social que se está viviéndose porque tenemos un Estado que no tiene la capacidad de atender esta pandemia. Y se están muriéndose nuestros familiares, se están muriendo las personas cercanas y el dolor es inmenso. Sí, claro que sí. Y evidentemente esa consecuencia de que el Estado no ha tenido la suficiente capacidad de prever con un sistema precario de salud que tenemos no de ahora, de hace muchos años. Y evidentemente en ese escenario la población estaba buscando algún espacio
que los permita representar. Y ahí hay que reconocer, basta de terruqueos, basta de descalificaciones, con objetividad. Lo que ha logrado Perú Libre es eso. Pero ahora bien, ha logrado esto, pero lo que sorprende es la posición de Perú Libre. Tiene un plan de gobierno del año 2020, formulado con la megalomanía de Vladimir Cerrón, que inclusive no se han dado el trabajo de actualizarlo para ponerlo en contexto del 2021, y que es determinante para el futuro del país, porque ahora sí tenemos una variable clave, que es la pandemia. Si un plan de gobierno no ha considerado la situación de la pandemia, discúlpame, ese plan de gobierno no sirve para nada, porque esta situación tan compleja que se viene viviendo con la pandemia, no lo hemos avisorado, no lo teníamos en las proyecciones, en los futuribles, en la prospección que se hacía. Entonces, si ahora que ya estamos viviendo la pandemia más de un año y el plan de gobierno de Pedro Castillo data de 2020 y no considera la pandemia, ese plan de gobierno me genera una profunda preocupación. Y si entramos al detalle, nos damos cuenta que detrás de esto está Vladimir Cerrón. ¿Y quién es Vladimir Cerrón? Un sentenciado por corrupción en 2 instancias, inclusive la Corte Suprema, que ha enviado para como la tercera instancia para la casación, ha denegado su recurso de casación, con lo cual su sentencia va a quedar ejecutoriada y evidentemente él tiene que responder a la justicia. Tiene prisión suspendida, ojo, si no estaría ahorita en la cárcel porque le han reducido unos cuantos meses. Entonces, ese sería el otro cuestionamiento a Pedro Castillo. Si queremos luchar contra la corrupción, deslinda abiertamente con Vladimir Cerrón, más allá que sea el dueño del partido. No significa, evidentemente, él va a ser parte del gobierno, pero no puede tener el protagonismo que está teniendo ahora si es que Pedro Castillo considera viable su propuesta. No, Ojo, pero, Keiko ingeniero, Fujimori tiene mucho más que responder también, porque en el caso de Keiko tenemos certezas, en el caso de Pedro Castillo tendríamos dudas. bueno, no solo dudas, creo que hasta el momento ya esas dudas también se están resolviendo. Pero quiero ir al punto del plan de gobierno porque ahí me interesa mucho. La pandemia, caramba, ya tenemos un poquito más de un año en esta lamentable crisis sanitaria, ¿verdad? Pero las planchas presidenciales y los planes de gobierno se presentaron sobre, ¿cuándo? Usted me dirá, septiembre, octubre del 2020, ¿verdad? Por ahí se estuvieron presentando. Entonces aquí va mi pregunta y quiero analizar con usted. El profesor Pedro Castillo, el candidato Pedro Castillo, ¿usted cree que no fue capaz de construir su propio plan de gobierno o es que el señor Vladimir Cerrón impuso que sea ese plan de gobierno o ese ideario que ya había escrito él desde el 2018, que venía escribiendo, que ese sea, pese a toda la circunstancia, el que mande dentro del objetivo político que tenían? Mira, en las elecciones, lamentablemente, nos hemos topado con una triste realidad, y es respecto a la presentación del plan de gobierno, que es un requisito que exige el ente electoral para inscribir una postulación, en este caso a la presidencia de la República. Y lo que vemos es un mero trámite, un cumplimiento de un papelito, entre comillas, para cumplir la responsabilidad de tener un plan de gobierno. Y disculpa que lo caricaturice, pero es más que evidente el grado de irresponsabilidad. Entiendo que Pedro Castillo ha entrado en el mes de octubre a el Partido Perú Libre para que sea el candidato, pero han tenido suficiente tiempo, porque entiendo que es un partido político, hay estructuras en un partido político, debe tener un equipo técnico con la capacidad suficiente para actualizar ese documento, que no es tarea del otro mundo. Si desean, les podemos ayudar como servicio a la patria, porque se necesita actualizar el plan de gobierno de Pedro Castillo por la responsabilidad inmensa. Ellos tienen altas probabilidades de llegar a ser gobierno. Y ese plan de gobierno es como el documento guía que va a conducir los próximos 5 años de gobierno, aunque por ahí Vladimir Cerrón dice que el objetivo no es ganar las elecciones, sino conquistar el poder y perennizarse en el poder. Hay que tener mucho cuidado, porque en ese plan de gobierno, si entramos al detalle, vamos a encontrar
posiciones ilógicas, anacrónicas, desfasadas de la realidad, que pondrían en alto riesgo nuestro país. Me refiero al capítulo económico de sus propuestas, con el tema del desconocimiento de los tratados de libre comercio, la nacionalización al estilo del siglo pasado, de la segunda mitad del siglo pasado, estamos hablando de años 60, 70, tal vez están pensando en el modelo de la sustitución de las importaciones, modelos que han fracasado con objetividad y responsabilidad. Tenemos que ubicarnos con coherencia en un contexto donde tenemos una pandemia y lo que requerimos más bien es que el país se recupere en su economía, que empiece a moverse esa rueda inmensa de la economía del país para que pueda generar trabajo, que pueda generar ingresos, que pueda pagar impuestos y con ello podamos tener los recursos para atender la propuesta que el propio Pedro Castillo plantea en el paquete de servicios sociales. Pero definitivamente copiar modelos que han fracasado y más aún con posiciones de nacionalización donde se quiere inclusive tomar la propiedad privada es un atentado abierto a nuestro sistema democrático porque vivimos en un estado de derecho. La gente se ha ganado con esfuerzo, con trabajo. Eso no significa que en nuestro país no haya abusos, ¿ah? Hay muchos abusos de varias empresas por su posición de dominio, pero es distinto intervenir como Estado para regular ese mercado a querer controlar absolutamente todos los actores que existen en el mercado. Eso sería una intromisión y evidentemente nos aislaría del mundo porque inmediatamente tendríamos demandas del CIADI que significaría pagos onerosos de parte del Estado peruano y además que nuestro riesgo país y otros indicadores macroeconómicos nos expondrían como país probablemente con consecuencias como una alta inflación. Ajá. Ingeniero, pero ¿usted cree que Pedro Castillo pueda hacer algo distinto a lo que dice el plan de gobierno? Porque hoy vimos en un tuit de una cuenta que sí es oficial del señor Castillo, en donde él dice que no cambiaremos el plan de gobierno. Entonces, caramba, yo me pregunto, ¿el señor Pedro Castillo puede mover un dedo mover una letra de ese plan de gobierno sin el permiso o sin consultarle al señor Vladimir Cerrón? Lamentablemente esa es la duda, porque parecería que la mano que mece la cuna sería el señor Vladimir Cerrón. Más aún, como te repito, es un megalómano, es una persona que controla absolutamente su partido y tiene actitudes por demás peligrosas, porque tener expresiones misóginas, homofóbicas, inclusive no le está haciendo un bien a la campaña política de Pedro Castillo, le está haciendo perder votos porque nos genera miedo. O sea, respetamos su opinión, quedemos en eso claro, pero sus opiniones no son consistentes, no son coherentes en un escenario en el que estamos viviendo. Frente a toda esa realidad, evidentemente, hay una responsabilidad de parte de Pedro Castillo para que él pueda aclarar. Porque al otro lado también, y eso no hay que olvidarnos, tenemos a Keiko Fujimori, que tiene una carga muy pesada por sus antecedentes. Tuvieron un congreso con 73 congresistas, más sus 5 socios apristas y algunos topos más que respaldaban, tenían el control absoluto del Congreso. La mayoría es con 65 votos, la mayoría calificada con 87. Estaban ahí muy cerquita para hacer inclusive reformas constitucionales, transformación real del país. Pero ¿a qué se dedicó ese Congreso fujimorista? Se dedicó a blindar a personajes cuestionados, inclusive organizaciones criminales, a obstaculizar procesos judiciales como la de la propia Keiko Fujimori, inclusive con sindicaciones de beneficios en leyes a los que financiaron su campaña, recibieron plata del grupo del Banco de Crédito, de constructoras. Realmente un desastre y un mal antecedente, más aún sabiendo lo que significó en los 90 el gobierno del fujimorismo. Claro, Por eso, ingeniero, en lo ¿y usted personal, pienso que no le podemos dar un cheque en blanco a Keiko Fujimori, pero por todos los antecedentes que te he descrito, tampoco a Pedro Castillo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Tenemos que exigirles para que firmen un compromiso
con la intermediación de algún organismo internacional para que nos garanticen el Estado de Derecho, No, pero que nos eso garanticen ya la la campaña democracia, la que su campaña de gobierno Perú significa Libre, solo 5 años. la Eso es muy campaña de Perú importante. Libre ya dijo que no va a firmar ninguna hoja de ruta al estilo Yantumala. Eso ya lo han dado por descartado. Y aquí quiero preguntarle entonces, usted me pregunta, claro, se pregunta, ¿qué hacemos? Y quiero que usted nos ayude, ya que hablaba del Congreso, a analizar. Según lo que ya hemos visto, la elección que tenemos y las bancadas que llegarían al Congreso de la República, las bancadas fijas, ¿usted cree que este Congreso lo ve como, o usted tiene una esperanza de que este Congreso sea mejor al que se está yendo? Yo soy un hombre por naturaleza optimista y siempre voy a creer en la buena fe de las personas. Entiendo que están entrando muchas personas novatas en política y esperemos que puedan actuar con la gran responsabilidad, porque yo siento que el Congreso va a ser una especie de péndulo en, una, en un escenario donde, en este caso, los extremos, extrema derecha y extrema izquierda, están compitiendo para llegar al gobierno. Y te lo digo por la siguiente hipótesis y sobre todo sobre esta proyección de escenarios. La elección que pueda obtener o Keiko Fujimori o Pedro Castillo va a tener un serio problema de legitimidad. Y eso pone en riesgo la gobernabilidad del país. ¿A qué me refiero? Que en el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, con los antecedentes, las denuncias, los procesos judiciales, ella tendría suficiente información para que el Congreso pueda aplicar una norma para, desde mi punto de vista, inconstitucional, pero está establecido en el Congreso, de la incapacidad moral permanente. Esta figura que ha sido manipulada y han defenestrado a Pedro Pablo Kuczynski y a Vizcarra, podría ponerse en juego nuevamente en el caso de Keiko Fujimori. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el caso de Keiko Fujimori habría mucho más consistencia, con lo cual sería fácilmente vacada. Pero al otro lado, también con Pedro Castillo estamos en el mismo escenario, porque él habla, por ejemplo, de que su principal objetivo es una constituyente. Quieren cambiar la constitución, del cual estoy absolutamente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es el momento. El No, momento y el ahora modo, ¿no? requiere la atención de la pandemia. Y el No modo, podemos porque hay formas de reformar la Constitución. enfocarnos en un tema de, permíteme cerrar la idea Sí, para que sí, sí, sí. pueda desarrollarla. Adelante. No podemos enfocarnos en una reforma constitucional si tenemos la pandemia de por medio. Entonces, ya lo han dicho algunos de sus voceros, lo dijo su congresista, que iba a cerrar el Congreso. Un presidente de la República puede ser defenestrado por dos condiciones. La primera, si es que obstaculiza o no convoca elecciones. O la segunda, si es que comete una infracción constitucional. Si él disuelve el Congreso sin haber seguido el procedimiento de la disolución de un Congreso, que es cuando no le das la confianza a dos gabinetes que presente Pedro Castillo en un hipotético gobierno, él no tiene otra alternativa para Claro. poder disolver. Y si lo disuelve al caballazo, para hablar en términos sencillos, estaría cometiendo una infracción constitucional, con lo cual él sería defenestrado del poder. Termino, resumo. Tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo tendrían una espada de Damocles en el cuello a sus pretensiones si es que no logran un consenso en esta etapa previa. Es responsabilidad de Pedro Castillo y Keiko Fujimori presentar al país ese compromiso. Entonces, esto trasciende más allá de que si yo quiero o no quiero firmar un documento. Claro. Es una garantía que ellos van a presentar al país para que puedan obtener el voto y la legitimidad que requieren. Claro. Yo lo interrumpía para decirle que el modo también como plantea el señor Pedro Castillo el cambio, esa asamblea constituyente, porque recordemos que él ha dicho, y muy claramente, y usted y mucha gente lo ha escuchado, él dice, el Tribunal Constitucional se cierra. Esa ha sido su principal propuesta de primera vuelta. Y el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de las leyes en nuestro país. Entonces, claro, si se cierra el Tribunal Constitucional, ¿qué garantía constitucional quedaría en nuestro país? ¿Cómo ve usted eso? Que no puede cerrar el Tribunal Constitucional así de simple. Tiene que entender
que vivimos en un Estado de Derecho. Si él disuelve el Tribunal Constitucional como lo hizo Alberto Fujimori en la década de los 90, cerrando el Tribunal de Garantías Constitucionales, él estaría cometiendo una infracción y estaría haciendo un autogolpe de Estado. Y por ende, al haber hecho una infracción constitucional, él es pasible de que el Congreso lo procese y lo defenestre de su cargo. Ujú. El Tribunal Constitucional nos permite, por ejemplo, evitar leyes demagógicas. Si el Congreso, así como la mayoría fujimorista, promovió leyes demagógicas o leyes inconstitucionales, el Tribunal Constitucional puede enmendar la plana. Es una especie de equilibrio de Claro. poderes. ¿Cómo puede ser posible que quieran cerrar el Tribunal Constitucional si también ve los casos en última instancia? A mí se me prende la duda y sobre todo la suspicacia de querer cerrar el Tribunal Constitucional porque Vladimir Cerrón solo tiene una alternativa en este momento, ya que a nivel judicial, en primera instancia, ha sido sentenciado por corrupción, en segunda instancia ha sido sentenciado por corrupción. La Corte Suprema ha denegado su casación. Tiene último recurso en el Tribunal Constitucional. Ay, qué curioso, ¿no? Ahora ellos quieren cerrar el Tribunal Constitucional porque él sabe que su proceso es bien complejo, hay delitos de corrupción comprobados y que más bien debería responder a la justicia. Por lo pronto debería estar pagando los 850,000 soles de reparación civil para mostrar al país que tiene compromiso de enmienda, que como se ha equivocado, pero que en estos casos en los delitos no se equivoca, se cometen el delito y la sanción es la muerte civil. Él no puede volver a ser candidato de nada. Así que, con objetividad, Pedro Castillo debería exigirle que pague su reparación civil para comprar tal vez algunos tanques de oxígeno. Y de la misma manera Keiko Fujimori, ¿eh? Que no evada su responsabilidad porque su padre tiene reparaciones civiles por millones de soles y tienen suficiente plata en Ujú. esta campaña, lo estamos viendo, y que tranquilamente podrían también pagar al Estado para que se pueda comprar algunos ventiladores mecánicos, Claro que algunos sí. tanques de oxígeno y atender esta precariedad que estamos viviendo de servicio. Ingeniero, quiero comentarle, hace unos días entrevistamos aquí a una abogada ecuatoriana, ¿no? Ella recordaba que en el 2007, cuando llegó Rafael Correa a Ecuador, cuando Rafael Correa era candidato presidencial, ella recordaba que la izquierda democrática comenzó a acompañar a Rafael Correa, ¿verdad? Hasta que se dieron cuenta, en el primero o segundo año de gobierno, Rafael Correa comenzó o su gobierno comenzó a convertirse en un gobierno totalitario, después del llamado también que hizo a la nueva constitución en Ecuador. Y aquí era el punto, ella dice, la izquierda democrática le hizo el juego a esta izquierda radical. ¿Usted cree que en nuestro país en estos momentos estamos viendo esa figura? No, y permíteme discrepar en esto, porque he seguido el proceso ecuatoriano. Recuerda bien, antes de Correa, lo que vivía la democracia ecuatoriana, Era la un... precariedad de la democracia Claro. ecuatoriana. Después del presidente Gutiérrez, un ex Ujú. militar, y Abdalá Bucarán, y todo lo que significó después, que inclusive en un año tuvieron como 5 o 6 presidentes. Tenemos que ser responsables, o sea, no podemos comparar, para empezar, el fenómeno del proceso ecuatoriano, porque hay un detalle determinante. Rafael Correa, en la última elección, él no participó, permitió que Lenin Moreno sea el candidato, ganó Ujú. Lenin Moreno con el aval de Rafael De Correa Correa. y después tuvo todo un problema. O sea, él dejó el poder cuando normalmente lo que sucede en estos regímenes que se quieran llamar, entre comillas, totalitarios, es que se perennizan en el poder. Él apostó por la alternancia y hubo avances importantes en el Ecuador. Por ejemplo, es determinante su manejo económico en política monetaria. Un país donde el dólar es la moneda por un tema de la debilidad de la economía ecuatoriana, más allá de la ideología, mantuvieron esa dolarización, si alguien podría criticar. Hay denuncias por corrupción, eso tampoco no lo vamos a negar, pero con objetividad yo creo que es un fenómeno más bien distinto. Y a mí Vale, lo que pero... sí me preocupa Ajá. es su admiración
Cerrón con Maduro, por ejemplo, o inclusive respalda a lo que viene sucediendo en Nicaragua. En Nicaragua, Ortega se está perennizando en el poder al extremo que su vicepresidenta es su esposa. Chayo es la vicepresidenta del país. Hay persecución, los datos son de terror, hay persecución política, hay presos políticos, hombres de izquierda. La otrora revolución sandinista se ha convertido en un gobierno totalitario y eso hay que denunciarlo. Entonces, miremos con objetividad. Lo que le pediríamos a Pedro Castillo, y lo dice su plan de gobierno, porque dice que es marxista, es leninista y mariateguista. Mariátegui tiene una frase célebre que todos lo conocemos, ¿no? Ni calco ni copia, Ujú. sino construcción histórica. Entonces, para que sea un proceso individual la del Perú, con lecciones aprendidas de lo vivido en otros países, ¿no? Entonces, con objetividad, ¿no? Seamos responsables, tenemos que condenar regímenes que han violentado, como el de Venezuela, como el de Nicaragua, que han violentado la democracia, que son dictaduras, y no podemos copiarlas. Han llevado a una crisis profunda y lo que estamos viendo el día de hoy en las calles es venezolanos, inclusive mendigando. No quisiéramos eso para el Perú, evidentemente. Pero también al otro lado, ojo, no estemos terruqueando y tampoco estemos estigmatizando. Estamos hablando en un contexto de lo que viene sucediendo en Latinoamérica, sin querer santificar ningún tipo de modelo que se ha desarrollado en Latinoamérica. Aquí quiero, antes de finalizar la entrevista, quiero ver este punto porque ha repetido 2 veces el tema de terruqueo. Por ejemplo, hoy día el diario El Comercio, no sé si pudo ver, en su portada publica una información interesante, ¿no? Una información que nosotros también hemos comentado acá, que hay gente que acompaña a Pedro Castillo que sí tiene serios vínculos y ha representado a grupos que tienen y que nacen de lo que se llama Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. ¿Presentar eso es terruquear? De ninguna manera, hagamos la diferencia Ujú. con objetividad. Yo he escuchado inclusive a congresistas electos por Perú Libre que tienen cierta simpatía, inclusive con Sendero Luminoso. Y eso es grave. Es grave por todo lo que ha representado la demencial, el demencial accionar de Sendero Luminoso en regiones como la mía, como Apurímac, como Ayacucho, como Cusco. Y deberían estar proscritos en nuestra democracia. Y pretender reivindicarlos, defenderlos o peor, hacer apología, hasta es un delito en nuestro país. Tenemos que condenarlos y tenemos que entender que aquel que usa las armas para tomar el poder, que asesina, que secuestra, que violenta a civiles, a inocentes, eso se llama terrorismo, así de simple. Ujú. Y evidentemente deja mucha preocupación que hay algunos congresistas electos que tengan esta posición. El tema es que ese es el otro gran detalle del protagonismo que tiene Vladimir Cerrón. Él ha sido el que ha armado todos estos candidatos y él es el responsable de la conformación de esa bancada. Pedro Castillo llegó en octubre, o sea, mayor responsabilidad ahora la tiene de deslindar, pero esa bancada, esa gente que está cuestionando, inclusive favoreciendo una posición de estos movimientos subversivos que le han hecho tanto daño al país, exige que Pedro Castillo haga un deslinde abierto, con objetividad. Eso no puede ser terruqueo, pero cuando te pretenden descalificar o cuando a todos los de la izquierda de manera despectiva nos dicen comunistas, generalizando como si fuera un insulto, o cuando te dicen terruco, cuando ya no tiene la capacidad de confrontar, evidentemente eso causa rechazo y eso tiene que ser condenado. Porque más allá de la descalificación que pretendan hacer, están jugando con un tema muy sensible Ujú. que ha costado vidas humanas, que tiene todavía en la memoria de muchas familias lo vivido en la década de los 80 y los 90. Y por respeto a esa memoria, a lo que se ha vivido durante esa época demencial, se debería tener cierta mesura al momento de descalificar de esa manera. Deberíamos generar espacio de debate. Y por esto te digo y te lo expreso abiertamente, lo dicho por Pedro Castillo, para mí Keiko Fujimori es mucho más preocupante,
no votaría en esta instancia por Keiko Fujimori, nunca he votado por ella, porque por todo lo que ha representado y el daño al país. Entonces, si tengo certezas con Keiko Fujimori, al tener dudas con Pedro Castillo, le exigimos que tiene una oportunidad, deslindar con Vladimir Cerrón, modificar su plan de gobierno, deslindar con estas posiciones que tienen algunos de sus dirigentes con ciertas simpatías con el Sendero Luminoso. Tiene que haber un deslinde abierto para que nos genere garantías y Y que si no lo respete la hace, democracia y y si el no lo Estado hace de hasta el 6 de Derecho del junio. país, la propiedad privada. Eso es determinante para que Pedro Castillo tenga una oportunidad y sea presidente el próximo 28 de julio. Y si no lo hace hasta el 6 de junio. Si no lo hace, evidentemente, en lo personal yo no voy a respaldar con mi voto y estaremos atentos y alertas para confrontar. El que entienda que en el Congreso no tiene la mayoría. O sea, con objetividad. Si haces el análisis, su propuesta de gobierno también es inviable, porque tiene 30 y tantos congresistas. Para hacer reformas necesita 87 congresistas y viendo la dispersión que hay con las otras bancadas, es casi improbable que puedan respaldar su plan de gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar con el país? Lo más probable sea el escenario que te he pintado respecto a que se genere un desgobierno, sea ingobernable el país y que más bien haya una crisis profunda. Y eso me preocupa, como a cualquier otro ciudadano, como a cualquier otro peruano, porque en el bicentenario tendríamos una crisis política permanente teniendo la pandemia de por medio, porque la pandemia no se va a ir. Lamentablemente todavía tenemos mucho que confrontar y lamentablemente está enlutando a muchas familias y requiere de inteligencia, de responsabilidad, de raciocinio, de coherencia para ejercer un gobierno. Y eso es lo que le exigimos tanto a Keiko Fujimori como a Pedro Castillo. Claro que sí. Bien, ingeniero Arce, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. No, al contrario, es una oportunidad. Y yo tengo la esperanza en este bicentenario de que podamos tener un futuro para nuestra patria, pero requiere de esos niveles mínimos de consenso. Y en este caso ya no son los candidatos, vamos a ser los sectores de la sociedad civil, los políticos, los medios de prensa, los que tenemos que presionar a los dos candidatos para que muestren un compromiso en función de nuestra patria, pensando en estos sagrados intereses que tiene nuestro país en el bicentenario. Bien, Muchas claro que gracias. sí. Muchísimas gracias. Bien, fue el ex congresista Richard Arce. Hablábamos de Pedro Castillo y lo que es esta segunda vuelta electoral desde su perspectiva. Pues bien, esta entrevista, por supuesto, la puede encontrar en la edición impresa de este domingo de Perú 21. Y no se olvide de visitar nuestra página web www.peru21.pe. Mi nombre es Oscar Quispe. Permiso.